Este tema lleva por título El verdadero reposo. ¿Y a qué nos referimos con el reposo? Bien, tenemos hoy en día una corriente religiosa que trata de enseñarnos que nosotros debemos de guardar un día a la semana y se le conoce como el día séptimo, que es el Sabbat, el sábado. Y en base a peticiones que nos han hecho los pastores, hemos querido contestar a esta necesidad, este tema tan importante, poder entenderlo y conocerlo, que Jesucristo, mis amados estudiantes, es nuestro verdadero reposo. Paso a paso, a través de la enseñanza, vamos a ir comprendiendo y también basados en las escrituras, basados en el fundamento bíblico que es irrefutable, vamos a ir comprendiendo cuáles son realmente nuestros deberes y cuál es nuestra recompensa, nuestra bendición, como lo es el verdadero reposo que es Jesucristo en nosotros. Bien, vamos a ir a las escrituras y vamos a ver lo siguiente, mis amados. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 20, dice lo siguiente: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mire qué diálogo, qué plática tuvo la samaritana con Jesús. Una plática que hoy en día se sigue repitiendo día con día. ¿Dónde debemos adorar? ¿Qué debemos adorar? Y tenemos una guerra religiosa, una guerra de pensamientos, una guerra de ideologías, una guerra de filosofías, que lo que buscan ellos es tomar una posición ante esta realidad de la adoración. De manera que cuando la samaritana platica con Jesús, entra en ese tema, en el tema de la religión. ¿A quién adoras tú? ¿Qué religión tienes tú? La samaritana le dice a Jesús: tú eres judío, nosotros somos samaritanos, y entre nosotros no debe de haber diálogo. No debe de haber comunicación porque la cultura así lo dice. No se hablan judíos y samaritanos. Pero llega al punto donde ella pregunta, ella dice: nuestros padres adoraron en este monte, en el Sinaí, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y me parece tan interesante, mis amados, las respuestas de Jesús, lo que Jesús responde a esta mujer, porque eso deberíamos de tenerlo muy en cuenta. Deberíamos nosotros de aprender de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, recuerde que la corriente religiosa del sabatismo, ellos afirman que nosotros estamos mal porque no guardamos el sábado para el Señor. Entonces la pregunta sería: ¿cuándo debemos adorar a Dios? ¿Debemos adorar a Dios sábado o debemos adorar a Dios en domingo?
Fíjese la pregunta. ¿Debemos adorar en día sábado o debemos adorar en día domingo? Vamos a ver la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús, mis amados estudiantes, fue la siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces Jesús descarta que viene un tiempo. Un tiempo es una dispensación, un tiempo es un periodo, un tiempo es un momento que Dios eligió, un kairos divino. Mujer, créeme, las naciones tienen que creer, los creyentes tienen que creer. Escuche bien, en un tiempo, Jesús dijo, la hora viene, cuando no será ni en el monte Sinaí, ni en Jerusalén, donde se debe de adorar al Padre. En otras palabras, ni uno ni otro, ni aquí ni allá. No es ni el sábado ni es el domingo, porque es un tiempo nuevo, es un tiempo diferente. Nosotros debemos adorar en todo tiempo. Como dijo el salmista, en todo tiempo estará tu alabanza en mi boca, en todo tiempo. Es la cualidad de los verdaderos adoradores. Tenemos un día donde todos descansamos, reposamos, en su mayoría, claro que sí. La Escritura dice proféticamente que alguien vendría y cambiaría los tiempos. Lo dice el libro de Daniel. Cambiaría los tiempos, y los tiempos fueron cambiados así como fue profetizado. Ahora se manda a que haya un descanso, una dedicación. Y claro que en su mayoría se toma para que aquellos que conocen a Jesucristo lo adoremos como lo menciona la Escritura. Mire lo que Jesús dice, Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué cosa más tremenda, mis amados estudiantes. Eso nos habla de un nuevo tiempo y de nuevos adoradores. ¿Cuáles eran los adoradores de ese tiempo, del tiempo de la samaritana? Aquellos que guardaban la ley, aquellos que guardaban el sábado, aquellos que adoraban en los montes, aquellos que adoraban en el templo de Jerusalén. Pero Dios estaba cansado de esos adoradores, porque vienen adoradores que adorarán en espíritu y en verdad. Miren qué tremenda realidad. Yo quiero que por favor vaya usted tomando nota de todos estos aspectos, mis amados estudiantes. Vaya tomando nota de todos estos aspectos que son tan importantes
y necesarios. Dice la Escritura que vendría un nuevo tiempo y nuevos adoradores, mas la hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bien, a esto nosotros le podemos llamar la dispensación de la gracia. Fíjense qué tremendo es. La Escritura dice, mis amados estudiantes, que el Señor, cuando comenzó a crear en el principio, la Escritura dice que Él mandó a que fuesen creadas las lumbreras, separó las aguas de las aguas, colocó la expansión y comenzó el Señor a recomponer la tierra. Preste atención en esta palabra que estoy usando, comenzó a recomponer la tierra, porque antes ya había lo que el Señor fue colocando. Pero día tras día fue el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día. Después viene el séptimo día donde Dios reposa, descansa, cesa de labores. Ahí paró de crear. Pero en la dispensación de la gracia, el Señor volvió a crear. Escuche lo que le estoy diciendo. El Creador volvió a hacer una nueva creación. Pero esta creación fue espiritual. Una creación espiritual. De manera que podemos decir que nosotros somos una nueva raza. Diferente a la que hay sobre la faz de la tierra. En la dispensación de la gracia, 2 de Corintios 5:17, mas ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. De manera que el Creador volvió a crear en el tiempo de la gracia, en el periodo o dispensación de esta gracia. Estos son los nuevos tiempos, estos son los nuevos adoradores diferentes a los que comenzaron con la ley de Moisés. Qué tremendo. Entonces vamos a ver este tiempo, dispensación de la gracia. Recuerde que la gracia es el favor inmerecido de Dios para nuestras vidas. Hechos capítulo 15 verso 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y la ley de Moisés incluye guardar el sábado. El sábado es un mandamiento para los hijos de Israel que están bajo la ley mosaica, que dice que no deben hacer tarea alguna. De manera que había conversos, gente conversa que venía de la secta de los fariseos. Habían creído y se levantaron diciendo que los gentiles era necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuevos adoradores. Estamos hablando de tiempos diferentes. ¿Para qué guardar la ley de Moisés?
Si la escritura dice que cuando se cambia el sacerdocio, también se cambia la ley. ¿Cuál es la ley nueva? Es la ley de la libertad en Cristo Jesús. Primero fue la ley de Moisés, pero después vino un sacerdocio nuevo, cambiaron de ley y ahora estamos bajo la ley de la libertad. Pero algunos, no todos, algunos inquietan corazones. Algunos inquietan pensamientos. Algunos transgiversan la doctrina y quieren volver a colocar un yugo, y si no se cumple lo que ellos dicen, entonces las personas están erradas y adoran de manera equivocada. Imagínense, aparentes cristianos, aparentes, diciendo que era necesario que circuncidaran a los que estaban ingresando a las filas del evangelio y que debían de guardar la ley. Lo que ellos practicaron querían volverlo a repracticar nuevamente. ¿No parece ilógico esto? ¿No parece algo absurdo? ¿No parece algo denigrante? ¿Por qué? Porque ese yugo fue pesado para Israel. Recuerde que todo era sombra de lo que había de venir. La ley fue un tutor, pero no era lo que Dios quería, porque lo que Dios quería estaba siendo preparado. Recuerde que la escritura se divide en 5 partes. La preparación, que es de Génesis a Malaquías. La manifestación, de Mateo a Juan. La propagación, que son el libro de los Hechos. La explicación, que es de Romanos hasta Judas. Y número 5, la conclusión, que es el Apocalipsis de Juan. De manera que los tiempos no concuerdan. Fíjense, no concuerdan. La ley y los profetas fue hasta Malaquías. Vinieron 400 años de silencio, que eso marcó la pauta para algo nuevo, que fue la preparación, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, Él es el primer adorador. Él es el primer adorador. Y de ahí seguimos nosotros su ejemplo. Nuevas criaturas, nuevos tiempos, nuevos adoradores. Pero algunos, qué terrible, siempre hay algunos en las congregaciones. Algunos que no están de acuerdo con tu enseñanza, algunos que no están de acuerdo con tus palabras, algunos que no están de acuerdo con lo que ven, con lo que oyen, con lo que sienten. No están de acuerdo. Jesús sanaba en día de reposo y la gente se enojaba porque decía que no se debía hacer nada, ni siquiera milagro, ni siquiera sanar, no se debía hacer nada. Fíjense, siempre hay algunos que son contrarios a la perfecta voluntad de Dios. Qué tremendo. Dice la escritura en Éxodo capítulo 20, verso 10, que en el 7º día de reposo había que guardarlo para Jehová tu Dios. Dice, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, porque ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Fíjese qué cosa más tremenda.
no se debía de hacer nada, ni siquiera encender luz a través del fuego, no se podía hacer nada. La pregunta es, ¿cómo pretenden guardar el sábado los que hoy aplican esta enseñanza? No deben de manejar, no deben de salir a ningún lado, no deben de hacer tarea alguna, no deben de preparar alimentos, no deben hacer cosa alguna. ¿Cómo es que ellos tratan de cumplir algo que no pudieron cumplir durante 2000 años? Los judíos, el pueblo de Israel, no pudo cumplir la ley durante todos estos años y ahora quieren colocarlo sobre los nuevos adoradores. Esto es un total error. Bien, vamos a ver la respuesta del apóstol Pedro al respecto de aquellos que venían de la secta de los fariseos, que ellos habían creído al evangelio, pero querían adoptar el circuncidarse y guardar la ley, que incluye guardar el sábado como mandamiento. La respuesta del apóstol Pedro fue la siguiente. Hechos capítulo 15, verso 10 dice así: ¿por qué quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho? ¿Por qué quieren obligar a esos seguidores de Jesús a obedecer leyes que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido obedecer? La versión 60 dice: ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué pelean contra Dios con aquello que Él ha establecido, queriendo colocar un yugo sobre los creyentes? Qué tremenda situación, mis amados estudiantes, qué tremenda situación. Yo quiero decirles algo. Nosotros necesitamos conocer esta realidad, que nosotros somos una nueva creación para este tiempo nuevo de la gracia y somos unos adoradores que adoramos en espíritu y sin ignorancia. Adoramos en espíritu y en verdad. Por eso es que Pablo, mis amados estudiantes, el apóstol Pablo reprendió a los Gálatas. Fíjese, la reprensión de Pablo a los Gálatas. Dice Gálatas 4:9: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Verso 10 lo coloqué con color rojo para que usted tenga nota de esto. Guardáis los días. ¿Cuáles días? Los sábados. Dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Hoy en día tenemos cristianos haciendo chozas como lo hizo Pedro cuando tuvo la manifestación el Señor Jesús en el monte. Se transfiguró, el Señor mutó, cambió su apariencia. Y entonces apareció Elías y apareció Moisés y tuvieron una plática, un diálogo. Y entonces Pedro dijo: es bueno para nosotros estar aquí. Hagamos una choza, un aposento aquí, quedémonos aquí. Porque era la fiesta de los tabernáculos. Y hoy en día la gente quiere seguir haciendo tabernáculos, guardando las fiestas, año tras año, tiempo tras tiempo, mes tras mes, guardando los días.
cuando la realidad es que Dios quería enseñarnos algo a través de esas sombras, pero no se podía comprender porque no era el tiempo. Qué tremendo. Ahora bien, las obras de la ley, Pablo reprende a los Gálatas. Y ellos quieren caminar en esas leyes mosaicas, las cuales se le llama como pobres rudimentos, pobres fundamentos, débiles, que no tienen poder contra el pecado, contra la tentación. Mas sin embargo, tenemos las obras de la fe. Las obras de la ley es cumplir los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, 10 mandamientos principales y 613 ordenanzas. Pero las obras de la fe, mire lo que dice Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces las obras de la fe es hacer bien a los demás, es hacer el bien a tu prójimo. ¿Se da cuenta? Entonces nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Nadie. El guardar el sábado, mis amados estudiantes, no lo hace ni bueno ni malo. Mire, no le ayuda, no le beneficia. El guardar el domingo tampoco. Pero lo que sí la Escritura dice, que nosotros debemos de dar tiempo para el Señor. ¿Cuándo es? Todos los días. Porque usted no adora los domingos, usted adora todos los días. Usted adora todos los días. En todo tiempo estará tu alabanza en mi boca. Me deleitaré en ti. ¿Se da cuenta? Nuevos tiempos, nuevos adoradores. Entonces hay una diferencia grande entre las obras de la ley, las cuales no se pudieron cumplir. Si quebrantaban alguna de las 613 ordenanzas, fallaban en toda la ley. Pero ahora en las obras de la fe tenemos un ayudador, que es el Espíritu Santo. Y nosotros somos portadores de una nueva naturaleza, somos nueva creación. Es por eso que podemos amar al prójimo, no con nuestras fuerzas, no, Señor. Podemos amar al prójimo y hacer bien al prójimo, porque tenemos el ayudador, que es el Espíritu Santo, que está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. A esto se le conoce como la ley de la libertad en Cristo Jesús. Colosenses 2:16 dice: por tanto nadie juzgue os juzgue en comida o en bebida. Nadie te juzgue en qué comes, en qué bebes, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Está diciendo que las obras de la ley, nadie te juzgue, comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo era sombra de lo que había de venir, que es la libertad en Cristo Jesús para hacer buenas obras, hacer bien al prójimo. Yo termino, mis amados estudiantes, termino no el tema, termino la clase, pero vamos a retomar esta enseñanza, porque quiero hablarle acerca de los días. Los días tienen nombre de dioses, pero nosotros
no adoramos a los dioses. Recuerde que en el principio Dios dijo que el día era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. De manera que nosotros, mis amados estudiantes, estamos bajo tiempos cambiados. Cambiarán los tiempos. Estamos viviendo esos tiempos. Pero en nuestro interior, nosotros somos nueva creación, nuevos adoradores, y somos conocidos por Dios. Por lo tanto, nosotros caminamos en la ley de la libertad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, voy a detenerme aquí para preguntar si tiene alguna duda usted al respecto. Ahora, dicho sea de paso, el Señor Jesús fue sepultado. Después vino el día de reposo donde nadie hizo nada, entre comillas. Y después vino el primer día de la semana, que es el octavo día. Primer día de la semana fue cuando Jesús resucitó. Quiere decir que Jesús resucitó un octavo día, o el primer día de la semana. Por eso es que nosotros en domingo, no en sábado, sino en domingo, adoramos al Señor y celebramos su resurrección de entre los muertos. Cada que nos reunimos en domingo, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, pero adoramos todos los días en nuestro espíritu.